agregado está la llamada democracia participativa, que es la democracia representativa más ciertos instrumentos. Básicamente, podemos decir dos: la iniciativa popular y la consulta popular o el referéndum o el plebiscito. La iniciativa popular es como lo que estamos viendo hoy en México. Se reglamenta, se norma, un conjunto de ciudadanos tiene que solicitar la modificación a una ley, la derogación a una ley, pueden ser incluso referéndums constitucionales, pero son grupos de ciudadanos que se organizan, que juntan un número mínimo que cambia de legislación en legislación, de país en país, de región en región, y si se cumplen los requisitos legales, se convoca a una consulta popular o a un referéndum o, como sinónimo, un plebiscito. Por eso, en la democracia participativa, significa que las y los ciudadanos tenemos un poder mayor que en las democracias representativas. Es decir, si nosotros como ciudadanos consideramos que los representantes populares no están tomándonos en cuenta para promulgar una ley, para modificar una ley o para derogar una ley, podemos juntar un número de firmas necesarias, suficientes, para que se convoque de manera legal a una consulta popular o un referéndum. Algo que el PRIAN nunca nos acostumbró en México. Esta sería la primera consulta legal que se da en México, y ya está programada otra para marzo del año próximo, que sería el referéndum revocatorio, porque son instrumentos de democracia participativa que ni el PRI ni el PAN promovieron. Ellos querían tener las manos libres para que estos supuestos representantes populares hicieran lo que les indicaba el poder ejecutivo. Último ejemplo claro que hemos sufrido los mexicanos: las llamadas reformas estructurales. La reforma laboral, que legalizó el outsourcing; la reforma educativa, que le quitó estabilidad a todos los maestros y maestras del sector público; y la reforma energética, que abrió los contratos a privados en un sector estratégico, como lo es el sector energético. Bueno, pues, ciudadanas y ciudadanos de México, hoy tenemos la posibilidad de que se nos consulte en algo. Y miren, esto es normal y natural en otros países. Por ejemplo, Italia, que no tiene nada de exclusivo, ¿eh? Seleccioné algunos ejemplos relevantes. En Italia, desde 1946, quiere decir en los últimos 70 años, más o menos, se han llevado a cabo 74 referéndums nacionales, de los cuales 67 han sido para abrogar leyes, para derogar leyes. Se ha llevado a cabo un referéndum institucional, un referéndum consultivo y 4 referéndums constitucionales. Es evidente que las y los italianos, si se han hecho referéndums desde hace 70 años, pues prácticamente tengan la edad que tengan, han sido ya actores de la democracia participativa. Hoy las generaciones de italianas e italianos están acostumbrados a que se les consulte, están acostumbrados a ellos solicitar consultas populares. Por ejemplo, cosas tan importantes, aquí están los resultados del referéndum, primer referéndum importante en Italia, 1946, y para eso se puede convocar un referéndum para decidir el tipo de gobierno de Italia después de la Segunda Guerra Mundial: monarquía o república. Y la mayor parte de los italianos dijeron república.
por un poco porcentaje, y por eso es que Italia es una república y no una monarquía, aunque sea más o menos ficticia o más o menos artificialona, como las monarquías en el Reino Unido, en España, en Holanda. O, por ejemplo, tenemos el caso reciente de 2016 del llamado Brexit, en donde se consulta a la población para decidir si el Reino Unido se mantiene o no se mantiene en la Comunidad Europea. Y la mayoría de los habitantes del Reino Unido, que no nada más son los ingleses, también votaron los irlandeses del norte, los escoceses, los habitantes de Gales, decidieron salir de la Comunidad Europea. Y lo hicieron con un instrumento de la democracia participativa. Es decir, no fue el gobierno, no fue la Cámara de los Comunes, no fue Boris Johnson, no fue el primer ministro a decidir la salida del Reino Unido de Europa. No, fueron los ciudadanos. Acabamos de ver en abril de 2020 un referéndum en Chile, porque no se crea que nada más es Europa, en donde la mayoría de los chilenos, más del 70%, decidieron que querían una nueva constitución. Fíjense el calibre de lo que significa la democracia participativa. Tipo de gobierno, estoy en la Comunidad Europea, quiero una nueva constitución y además voy a decidir de qué manera se redacta esta nueva constitución. Esto lo acabamos de ver en Chile. O muchos recordarán en 2016 un referéndum, consulta popular que se hizo en Colombia para terminar con un conflicto armado que lleva décadas o que llevaba décadas en ese país. También para eso se consulta a la gente. Muy famosos dos referéndums, 2014, 2017, en Cataluña, en donde la mayoría de los catalanes que acudieron a votar quieren la independencia de España. Los dirigentes de catalanes que convocaron a ambos referéndums han pagado el precio, porque aquí estamos hablando de referéndums más polémicos, en donde las autoridades españolas aplicaron todo el rigor de la ley, porque los catalanes, o muchos catalanes, o quizás la mayoría de los catalanes, se quiere separar de España. Hubo hasta intervención de la Fuerza Armada, fueron detenidos los líderes, los acaban de indultar apenas Pedro Sánchez, y de ese calibre, hasta para la independencia, entra la democracia participativa. Pero no se crean que solamente es para eso. No, son para cosas más banales o de un menor calibre. Por ejemplo, en 2007 hubo un referéndum en Berlín para ver si se mantenía operativo el aeropuerto de Tegel o no. O en Francia, en 2016, en donde la zona sureste de Francia, parte de los ciudadanos querían que se aprobara un aeropuerto y otros no. Se fueron a referéndum en esa zona de la Loira Atlántico y la mayor parte de la gente decidió que querían el aeropuerto y entonces el gobierno construye el aeropuerto. Y pueden ser muchos temas. Miren, en Italia en 1993 se consultó sobre el tipo de sistema electoral que se quería. Por ejemplo, recientemente en Italia, vía referéndum, se redujo el número de diputados que pasaron de 630 a 400. Italia, un país de tamaño la mitad de México, con la población de la mitad de México, tenía 630 diputados en su Cámara de Diputados. México tiene 500. Bueno, pues por referéndum, consulta popular, bajaron a 400. Y bajaron también el número de senadores de 315 a 200. Siguen teniendo más que México, que tenemos 128. Hubo un tiempo en que teníamos 64. Entonces, por ejemplo, con referéndum, los italianos han eliminado
tres secretarías de Estado, Agricultura, Turismo, participaciones estatales, quitaron el financiamiento público a partidos, deciden incluso sobre quién tiene que dirigir las cajas de ahorro, que son casi verdaderos bancos. En un solo día se echaron 8 referéndums juntos, de los cuales los electores dijeron pues que sí. En los 8 dijeron que sí. Y el más importante es que cambian incluso leyes electorales para elegir a los senadores. O en 1995, ese día, 11 de junio, votaron 12 referéndums. Ganó el no en 3. El más importante tenía que ver con una ley muy particular. También había que modificar sistema electoral. O en 1997, 7 referéndums. Fíjense, en un solo día los italianos echan 8 referéndums. En México, sobre todo la derecha, los medios de comunicación, el PRIAN, han hecho un verdadero escándalo por una primera consulta popular.